Vamos a meternos de lleno en un concepto psicológico que resuena mucho, la herida paterna. Hoy vamos a desgranar qué es, cómo puede llegar a influir en la vida y, lo más importante, cuál es el camino que propone la terapia para sanarla. A ver, la relación con la figura paterna, da igual si estuvo muy presente, poco o nada, deja una huella muy profunda. O sea que moldea un montón de cosas, desde la imagen que tenemos de nosotros mismos hasta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y ojo, que esto es súper importante entenderlo bien desde el principio. Cuando hablamos de la herida paterna desde la terapia, no estamos hablando de la persona de carne y hueso, del padre real, por así decirlo. Hablamos de cómo esa figura se ha quedado grabada dentro, de esa representación interna y de cómo afecta a nuestro día a día. Y aquí está la clave de todo el enfoque. No se trata de señalar con el dedo ni de buscar culpables. El objetivo es mirar hacia adentro, es un trabajo de crecimiento personal para sanar esa historia que nos contamos y reescribir la narrativa que nos define. Bueno, este es el plan para hoy. Primero, vamos a definir bien qué es la herida paterna. Luego, veremos la hoja de ruta que se sigue en terapia, con sus 5 fases. Nos meteremos en el meollo de cómo reescribir esa historia interna para finalmente llegar a la meta, construir un yo seguro. Vale, pues vamos a ello. Como en cualquier viaje, para saber a dónde vamos, primero tenemos que entender muy bien de dónde salimos. El primerísimo paso es siempre una evaluación a fondo. Se trata de identificar el tipo de apego que se estableció y entender esas creencias profundas sobre el valor personal, el éxito o la autoridad. Para esto se usan herramientas muy específicas, como la entrevista de apego adulto. Y no es algo que se diga por decir, ¿eh? La evidencia científica, como los trabajos de Hesse, demuestra que nuestro estilo de apego de pequeños predice cómo serán nuestras relaciones de adultos. Muy bien. Una vez que tenemos claro el punto de partida, podemos empezar a caminar. Veamos cuál es esa hoja de ruta, un camino que está muy bien estructurado en 5 fases. El tratamiento, como veis, sigue una estructura muy lógica. Son 5 etapas que se construyen una sobre la otra. Se empieza entendiendo qué ha pasado, se sigue con la validación, luego se va al núcleo del problema trabajando los esquemas, se utiliza la propia terapia para reparar y finalmente se integra todo para ganar autonomía. Es un proceso claro y progresivo. Esta segunda fase es importantísima. Aquí se trata de entender que los sentimientos y las dificultades que uno tiene son una respuesta completamente normal a experiencias que fueron complicadas. No es un defecto personal, para nada. Y validar esto, darle un nombre, ayuda muchísimo a quitarse de encima ese peso enorme que es la culpa. Y es que el poder de la validación es tremendo. Ya lo decía Marsha Linehan hace décadas. Cuando una emoción se reconoce como válida, como legítima, de repente es mucho más fácil manejarla, regularla, y a partir de ahí se pueden empezar a procesar las relaciones de una forma mucho más sana. Con esa base ya bien asentada, entramos en el corazón del proceso. Ahora sí, empieza el trabajo activo para cambiar esas narrativas internas que llevan ahí, a veces, toda una vida. En esta fase, la terapia va directa a esas creencias centrales, a esos esquemas que se formaron en la infancia. ¿Y cuáles son los más habituales? Pues sentirse defectuoso, sentir vergüenza, tener un miedo atroz al fracaso, o esa necesidad constante de buscar la aprobación de los demás para sentirse válido. Fijaos en el cambio tan brutal que se busca. Es pasar de una creencia súper arraigada como «soy incompetente» a interiorizar de verdad una idea tan liberadora como «mi valor como persona no depende de mis éxitos». Esto no es solo cambiar una frase, es darle la vuelta a todo el sistema por dentro. Y aquí viene algo que es una pasada de la terapia. La propia relación con el terapeuta se convierte en una herramienta de sanación. ¿Por qué? Porque en ese espacio seguro, constante y fiable se vive lo que se llama una experiencia emocional correctora. Básicamente es la oportunidad de vivir un vínculo diferente, un modelo de apego seguro que se puede interiorizar. Y con todo ese trabajo hecho, llegamos a la fase final, la meta del viaje. Se trata de integrar todos esos cambios para construir, por fin, un sentido del yo que sea sólido, independiente, una autoridad interna. Al final, ¿de qué va todo esto? Pues de dejar de buscar fuera la validación que necesitamos, de construir una brújula interna que nos guíe, de entender que lo que somos no es lo mismo que lo que hacemos, de aprender a poner límites sanos y, quizá lo más importante, de tratarse con la misma compasión y cariño con que trataríamos a un buen amigo. Y quiero dejar muy claro que todo este proceso no es algo que se haya inventado de la nada, ¿eh? Se apoya en enfoques terapéuticos muy serios y con mucho respaldo científico. Desde las terapias centradas en el apego hasta la terapia de esquemas. Son herramientas que han demostrado una y otra vez que funcionan para abordar estas dificultades. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, que sea esta.
Todo este viaje terapéutico va de construir una base interna sólida, una autoridad propia que nos dé valor y dirección, sin que dependa de las circunstancias o de la aprobación de los demás. Y esto nos deja, para terminar, con una pregunta bastante potente sobre la que reflexionar. ¿Qué significa en el fondo construir el propio valor? Una pregunta que desde luego invita a mirar hacia adentro.